Bien, bueno, pues como decía, vamos a comenzar la cuarta jornada de esta especie de charla coloquio que hacemos que se llama Hablando de la Fuerza. Eh, Me acompaña una persona que necesita poca presentación. Lo voy a hacer por deferencia a él, pero vamos, no vamos a explicar su currículum porque si no estaríamos demasiado tiempo aquí y nos comeríamos el tiempo de la charla explicando su currículum. Él es José López Chicharro, es catedrático de universidad en la Universidad Complutense. Bueno, pues por las caras que veo aquí alrededor, pues la mayoría de vosotros le ha estudiado, con lo cual pues no hace falta que os lo presente más, ¿no? Más allá de los manuales que nos han servido a todos de guía en nuestro estudio en la fisiología del ejercicio. Probablemente junto a otros científicos de su área sea el padre de la fisiología del ejercicio en España sin lugar a dudas y un científico de primer orden a nivel mundial. Entonces quería agradecerle que esté con nosotros aquí hoy y sobre todo que esté en una charla que es un poco convencional para él, que es una charla no preparada, ¿no? Una así de estar aquí tranquilamente charlando sobre el entrenamiento de la fuerza y sobre otros conceptos. Esta idea surgió un poco, no la de hablando de la fuerza, sino de los términos o de los conceptos que vamos a hablar hoy. Es una charla como todas las que hemos hecho en Hablando de la Fuerza, es una charla completamente abierta, donde el objetivo es que todos vosotros participéis de forma activa, es decir, que hagáis vuestras preguntas y intentéis dinamizar. El objetivo es pues, que podáis interactuar de tú a tú con cualquiera de nosotros y nos preguntéis y ahondemos en los conceptos que más os interesen a vosotros. Se llama Hablando de la Fuerza pues porque bueno, la mayoría de los ponentes que vienen hablan sobre entrenamiento de la fuerza, pero podría ser hablando sobre fisiología o hablando de lo que nos venga bien, tomando un café entre amigos. Así es que muchas gracias, José, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación. El formato me gusta, es un poco arriesgado, podríamos decir, porque puede salir cualquier tema y uno no está en la posesión de la sabiduría, así que tengo tantas lagunas que espero poder ir conversando contigo y con vosotros todos aquellos aspectos que salgan. Así que, por mi parte, listo. Muy bien. Esta charla en concreto con José surgió de, bueno, yo le he visto en muchas presentaciones y he leído sus libros y siempre surgen, sobre todo cuando hablamos de umbrales, porque en los últimos congresos donde yo he estado sigue siendo un tema recurrente, el tema de los umbrales, el ejercicio y tal. Entonces, le escuché en alguna circunstancia decir alguna cosa con la que no estaba de acuerdo. Y eso no es ningún problema. El problema es cuando los científicos están de acuerdo en todo. Y sobre todo cuando no se puede discutir sobre un tema. Se nos reconoce a nosotros la posibilidad de discutir de manera razonada sobre cualquier concepto y no ser como los políticos que nos tiramos los trastos a la cabeza, sino que discutimos, cada uno expone sus argumentos y al final los que deciden, no hay por qué, la razón no tiene por qué ser de nadie en concreto, sino intentamos llegar juntos a lo que conocemos o lo que interpretamos que es lo más cercano a la realidad. Porque la verdad, como decía Platón, yace en un pozo oscuro. ¿Vale? Entonces, eso de la verdad, quién lleva la razón en la verdad, pues es bastante difícil de llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, yo le pedí, y este año en el simposio estuvo hablando sobre eso en concreto, porque es un tema muy escurridizo, sobre qué ocurre con los umbrales cuando se entrena sobre ellos. Es decir, y dio una magnífica conferencia en el simposio sobre la posición de los umbrales y qué ocurre cuando se entrena en esa posición relativa de los umbrales. Y bueno, pues ahí entró también en el concepto del máximo estado estable lactato, que es un concepto probablemente, si cabe, más importante que el propio concepto de los umbrales. Porque el máximo estado estable lactato, de alguna manera, refleja la potencia crítica a la que podemos hacer un determinado esfuerzo, ¿no? Entonces, yo tenía interés por ver, bueno, pues diferentes, o discutir sobre el concepto del máximo estado estable lactato y tal. Estuvimos ahí, pues, nos enviamos información y tal, y estuvimos hablando sobre ello. Entonces, bueno, hace poco estuve repasando un poco, digo, voy a ver qué hay sobre esto del máximo estado estable lactato, a ver qué ha salido nuevo. Y no ha salido mucho nuevo. Es decir, que probablemente sabíamos muchas cosas ya antes. Por ejemplo, los test más validados últimamente es el test de mínimo lactato. Acaban de hacer una revisión, un metaanálisis de la validez de este procedimiento, etcétera. Entonces, nosotros, en el grupo de investigación del laboratorio, una tesis en concreto, la tesis de la doctora Peinado, intentó encontrar en ciclistas cuál era el punto que más se aproximaba, porque había mucha discusión sobre cuál punto se aproximaba más. Claro,
por definición, el máximo estado estable de lactato no tiene nada que ver a una prueba de fuerza incremental. Es decir, que cuando alguien corre o compite, no tiene nada que ver un esfuerzo que es lo más estable posible, en una carrera del Tour de Francia, en un maratón, lo que sea, de una prueba incremental. Es decir, que estamos intentando estimar un punto que es estable con otro que es incremental. ¿Vale? Entonces, eso, o sea, no podemos decir, y ahí estoy de acuerdo con el profesor Chicharro, que el máximo estado estable de lactato sea el punto medio entre los umbrales. No lo es, porque son conceptos distintos, ¿vale? Ahora, ¿cómo lo estimamos? ¿Vale? ¿Cómo lo estimamos? Pues hay diferentes formas de estimar. ¿Por qué no medimos el máximo estado estable de lactato siempre? Porque medir el máximo estado estable de lactato significa hacer pruebas progresivas incrementales con una pequeña carga de incremento entre ellas y en días diferentes para ver cuál es la máxima intensidad en la que el lactato no se acumula, ¿vale? Yo por otro lado he visto en algunas publicaciones, en triatlón por ejemplo, me sorprende mucho, que claro, hacen un triatlón y miden el lactato final y el tío tiene 8 milimoles, 9 milimoles de lactato, y digo, y dicen, ese es el máximo estado estable de lactato del deportista. Digo, o yo he leído poco, o a mí no me cuadra que 8 milimoles de lactato sea estable en una prueba. Es decir, que puedas llevar 8 milimoles de lactato durante una hora o 2 horas, lo que sea. Me parece llamativo, por lo menos. Otra cosa es que, claro, hay muy pocos estudios, si no recuerdo mal, solo hay uno de Veronique Villat, que hizo el máximo estado estable de lactato durante la maratón, tomando muestras durante la maratón. Claro, así sí puedes saber si el lactato es estable durante la prueba o no. Claro, si tú mides al final, que yo sepa, ningún deportista deja de hacer máxima intensidad cuando acaba, o van más lentos cuando acaban. Que yo sepa, no. Lo más normal es que cuando uno acaba, pues intente hacer marca o vaya lo más intenso posible. Sí es cierto que la variación interna de la velocidad no debe ser muy alta, porque aunque siendo deportista de resistencia no le gusta mucho variar el ritmo. Pero al final de la prueba, casi todo el mundo acelera. ¿Vale? Entonces, bueno, en ciclismo, y sí es cierto que esto yo no lo he comprobado en carrera, porque los umbrales ventiladores en carrera, no sé si qué opinas tú, pero se ven notablemente peor. No sé si por el movimiento del cuerpo, pero se ven mucho peor. Yo cuando he visto umbrales en ciclismo, o sea, la posición de los umbrales por hiperventilación, se ve mucho mejor, esa ruptura se ve mucho mejor que una prueba de correr. En una prueba de correr tienes que ser, vamos, mago para encontrar. El segundo umbral sí se ve bastante bien, porque hay una hiperventilación muy grande, pero el primero tienes que sacar la bola de cristal, ¿vale? Tienes que sacar la bola de cristal. Entonces, bueno, pues no sé, quería saber tu opinión sobre cuál es para ti la forma más precisa y más barata, entre comillas, de localizar ese punto que es escurridizo. Bueno, muchas preguntas. Ya con esto tenemos todo. Cerramos, ¿no? A ver, primero, yo no estoy de acuerdo que el umbral más importante desde el punto de vista de la fisiología sea el segundo. Yo no tengo ninguna duda que es el primero. Ninguna. Que desde el punto de vista de peso fisiológico es mucho más importante el primero que el segundo. Y además el segundo está condicionado por el primero. O sea que yo creo que, y eso ocurre para la gran mayoría de los deportistas, es decir, que ese primer umbral y todo lo que conlleva asociado, que básicamente y lejos de lo que es más concretamente los niveles de lactato, lo que lleva asociado es una limitación metabólica a producción de energía por unidad de tiempo, y además, y eso conlleva un estímulo simpático adrenal generalizado, aunque nunca hablamos de él, está detrás y en la base del entrenamiento. Entonces yo, en primer lugar, discrepo contigo, ya para comenzar, acerca no solo de la importancia fisiológica, que sinceramente creo que tiene mucho más peso, es mucho más, tiene mucha más justificación fisiológica, si cabe, sino que además la mayor parte de los deportistas usan ese umbral como referencia a gran parte de las adaptaciones que quieren obtener, excluyendo un poco a los deportistas más de potencia, ¿no? Que quizá no utilizan tanto el sistema de resistencia aeróbica. Pero para el resto es un punto de referencia realmente importantísimo, porque además coincide con algo
que todos los deportistas de resistencia aeróbica es su principal objetivo de mejora, que es el metabolismo de los ácidos grasos. Así que de alguna manera el metabolismo de los ácidos grasos y su punto de máxima oxidación, lo que se entiende por Fatmax, coincide, está alrededor de la zona del primer umbral, que es, si te das cuenta, el peso que tiene es donde se desarrolla el 70% al menos del entrenamiento, del volumen de entrenamiento de cualquier deportista de resistencia aeróbica, de cualquiera. Por tanto, si el 70% del entrenamiento de un deportista de resistencia aeróbica que quiere ganar se desarrolla en torno a este umbral, hombre, pues yo creo que tiene más peso, no solamente fisiológico, sino además práctico. No sé si quieres que comentemos algo. Os sigo. El concepto de máximo estado estable del lactato, tú creo que lo has comentado muy bien. A ver, en realidad es la consecuencia de algo que está ocurriendo desde anteriores intensidades. Y finalmente su importancia no tanto radica en lo alto o bajo que esté el lactato, que en el fondo el lactato no hace nada. El lactato no es el demonio como durante tantos años se le ha dibujado. El lactato lo reconvertimos a glucosa y además su producción es una ayuda a poder continuar el ejercicio. Si no hubiera lactato, la capacidad del ser humano de realizar ejercicio intenso cesaría en cuanto no se puede llevar a cabo la glucólisis en el citosol. O sea, quiere decir que es una vía de desagüe, pero que en el fondo es una vía de ayuda para determinadas circunstancias poder proseguir haciendo intensidad. Eso sí, desde ese momento todo se enturbia, todo el medio interno cerebral se enturbia, lo que significa que tarde o temprano la fatiga va a estar ahí. Eso ocurre para cualquier deportista, ¿no? Entonces, más que eso, yo creo que interesa porque es un punto de desequilibrio. Hasta las zonas del segundo umbral, digo que independientemente del lactato, a mí me importa menos el lactato, me importa más todos los cambios que acontecen como resultado de ese proceso de intensidad versus utilización de vías energéticas. Como digo, la parte más importante es que todo el medio interno muscular se enturbia, aparecen alteraciones que causan desacoples en la excitación-contracción, es decir, fatiga, que es lo que en realidad aboca cualquier ejercicio realizado a esa intensidad. Entonces, desde ese punto de vista, es crítico porque intensidades por encima de ese nivel van a dar lugar a una inestabilidad metabólica, un cambio en casi prácticamente todos los sistemas, que como digo, tarde o temprano llevan a la fatiga. Entonces, claro, es muy importante porque hay pruebas, no hay tantas, pero hay pruebas que se desarrollan a esos niveles y sobre todo hay momentos, muchos momentos durante la competición de resistencia aeróbica en los que los atletas entran en la zona y salen, entran y salen o entran y permanecen hasta que entienden que van a poder llegar hasta la meta o hacia los niveles estratégicos que se puedan utilizar. Entonces sí que es importantísimo para muchas actividades, lo es, porque de alguna manera también meterse en esa zona lo que hace es provocar adaptaciones y esas adaptaciones permiten prolongar el trabajo y además desplazar el lugar donde se produce ese hecho, ¿no? No está apenas valorado. Nosotros hace ya muchos años publicamos algún trabajo, la distancia entre los umbrales, lo que se llama zona de isocamia y buffering, desde que aparece el primer umbral y el segundo. Sobre la asistencia del primer y el segundo umbral no se puede rebatir. O sea, podemos hablar de diferentes justificaciones, pero es un hecho fisiológico que se puede observar. Entonces, todo lo que es objetivable porque se ve cambios repetidos en el tiempo significa que ahí ocurre algo. Le podemos llamar umbrales, le podemos llamar lo que queráis. Pero cuando uno hace 1000 pruebas y en las 1900 hay un cambio, pues ahí hay un hecho fisiológico que hay que justificar, o al menos no puede mirar para otro lado. Y luego ya podemos discutir por qué ocurre. El hecho es que ocurre sistemáticamente y repetidamente. Por tanto, a mí la división de las tres zonas me parece oportuna, muy interesante para el entrenador. Y esa distancia entre los dos umbrales no está aclarado cómo se modifican. De hecho, al menos en nuestros trabajos que realizamos con deportistas profesionales, con ciclistas profesionales de los que ganan,
y ya diré por qué digo de los que ganan, se producía prácticamente a la par, en paralelo. Es decir, lo que en realidad distinguía a un deportista profesional campeón de un tour de un grupo de ciclistas aficionados campeones del mundo, con la diferencia de rendimiento que conllevan ambos, era la distancia entre el segundo umbral y el punto de fatiga. No la distancia entre los dos umbrales, que se mantenía bastante uniforme. Y eso sí, también lo distinguía la distancia porcentualmente respecto a la intensidad, donde se situaba el primer umbral y el segundo. Se estaban más desplazados hacia la derecha, pero donde realmente ocurría y es una gran ventaja es que la distancia de la fase 3 o fase de inestabilidad metabólica, desde el máximo estado de estado de lactato hasta el punto de agotamiento, era muy pequeña. Y eso significa que podían estar muy cerca de sus valores máximos de potencia aeróbica sin entrar en la zona de fatiga, lo cual se asociaba obviamente a un mayor rendimiento que tenían frente a los deportistas aficionados, que eran igual de buenos desde el punto de vista de su nivel, ¿no? Hay algo importante que tenemos que ver cuando determinamos umbrales, y es determinados umbrales o determinamos cualquier otro aspecto en la fisiología, y es a quién se lo estamos aplicando. O sea, yo creo que no los hechos fundamentales, las grandes bases fisiológicas sí se pueden defender como respuestas homogéneas, pero la diferencia entre un deportista profesional y un deportista aficionado es inimaginable. Quiero decir, es que no tiene nada que ver. Entonces, daros cuenta que muchos trabajos, cuando tú me hablas de ciclistas, eran ciclistas aficionados. La diferencia entre un ciclista aficionado y un profesional en rendimiento es brutal. Brutal. O sea, que si va un aficionado y se mete a competir al Tour, a la semana está liquidado. Y es muy bueno, pero da igual. Quiero decir, hace falta. Los deportistas resistentes se forman a través de muchos años. Entonces, lo que nosotros podemos observar de comportamiento entre un ciclista, un corredor, un remero, un triatleta profesional respecto a un aficionado, conforme el nivel de aficionado vaya bajando, es brutal. Quiere decir que una persona desentrenada, entrenando solo fuerza, mejora los dos umbrales y el consumo de oxígeno. Pero conforme más baja es tu capacidad, más mejoras todo con nada que hagas. Entonces, no podemos decir el segundo umbral mejora si entrenamos en el primero, porque lo he visto en 10 estudios. Vamos a ver qué población estaba ahí implicada, porque si estabas implicando a aficionados, estudiantes, que suele ser lo habitual, que con entrenamiento variado, pues eso puede que no se cumpla según subes tu nivel de cualificación deportiva. Entonces vas a necesitar otro tipo de estímulo, diferente seguramente, para conseguir los mismos cambios. Es decir, que más abajo estás, cualquier estímulo llamado ejercicio te mejora todo, pero eso no significa que ese mismo planteamiento sea válido para un deportista. Y a la inversa, que también la mayor parte de los aficionados no entienden que los entrenamientos que tienen estas personas, que son de élite porque han nacido así, pero no han nacido así solamente porque tienen un consumo de oxígeno muy alto, sino porque todo alrededor del estrés del ejercicio les es favorable. Les es favorable la recuperación, les es favorable su calidad muscular, tendinosa, etcétera, 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 etcétera. Entonces, es bastante común en el atleta aficionado y en los entrenadores de atletas aficionados fijarse en el planteamiento de atletas profesionales. Y eso, bajo mi punto de vista, que no soy entrenador, pero a mí me parece que eso no es como ha de plantearse el entrenamiento. Y no te digo nada cuando ese ambiente profesional está constituido por personas de una cierta edad. Entonces sí que ya es el alejarse de lo que sería el óptimo del entrenamiento, en el que no se tiene en cuenta que a partir de una edad, donde surgen todos los atletas que llamamos máster, que tienen buenas prestaciones, pero que son máster por una razón, porque ya han perdido cualidades. Entonces, la primera cualidad que tú pierdes cuando te haces mayor, la primera de todas, hay muchas, pero así, parando un poco, es tu capacidad de recuperación, en cualquier función fisiológica. Luego, por concepto, un atleta de una cierta edad debería descansar más en cualquier circunstancia, y eso no se cumple. Tampoco se cumple cuando trabajamos intensidades cercanas a los umbrales.
Y por último, a ver, la intensidad a la cual un corredor maratón corre un maratón no es el máximo estado estable. Ni siquiera es la mitad entre los dos. Los maratonianos mejores del mundo corren un poco por encima ya de su umbral, de su primer umbral, que está a 20 por hora. Pero es muy difícil meterse en una intensidad mucho más allá. Los aficionados todos corren a primer umbral, todos. Y el que no corre a primer umbral baja su rendimiento en la segunda parte porque tiene que descansar. O sea, el primer umbral es un gran predictor de rendimiento cuando no hay estrategia por medio, que es lo que ocupa a la mayor parte de los aficionados de maratón, de un cierto nivel. O sea, por debajo de un nivel ya no hay estrategia ni nada, quiere decir, empezarán como puedan y terminarán como puedan, generalmente andando. Pero las personas que tienen un cierto nivel de entrenamiento, de peso de entrenamiento, lo que suelen hacer son planteamientos en base a ritmos constantes, como bien decías, pero muy cercanos en el umbral, no más allá. De hecho, tú puedes predecir muy bien su marca haciendo un protocolo un poquito más alargado de lo que es un estado estable, o sea, más corto, un estado estable, pero buscando solo el primer umbral. Y suele estar muy ajustado, porque en realidad es ahí donde se va a mover todo el recorrido, ¿no? En cuanto tú te acerques al segundo umbral, o tienes una enorme capacidad de rendimiento, como tienen los atletas de élite, que no corren al segundo, pero se meten en fase 2, no muy avanzada, pero se meten en fase 2, es cierto. Los atletas aficionados, como se quieran meter ahí, tienen el fracaso asegurado. Independientemente de que no viene a cuento, pero todo se viene al traste en la mayor parte de ellos porque no entrenan fuerza específica de carrera. O sea, me hacía gracia cuando decías, aceleran al final. Bueno, no sé a quién habrá visto tú acelerar, porque yo a todo, el 80% de los aficionados no digo de los supervivientes. El que gana. No, el que gana El que gana, el que gana acelera siempre. no, el que gana es otra historia. Bueno, si está reñido, si no, no. El que gana al día siguiente entrena. No, pero aquellos que están entre las 3 horas y media y las 4 horas, 4 horas y media, 3 horas y media todavía se pueden defender. Dice un poquito más, 3:45, 4 horas y media, el 90% de todos esos bajan porque fracasan muscularmente. Sí, que acaban y Pero tienen además, suerte. maratón tras maratón. O sea, lo más curioso es que maratón tras maratón vuelven a manifestar que su limitación estuvo ahí abajo. Porque en realidad su frecuencia cardíaca ha sido de 130 toda la prueba. De hecho, pueden hablarte. Cuando tú les ves en carrera, tú les hablas y ellos te contestan y te hablan. Entonces, su fracaso es periférico, cosa que no ocurre en los que ganan. En los que ganan, ninguno te va a decir, eso que un prueba ese día, ninguno te va a decir, aquí está mi, te va a decir aquí, todo, como te pasa cualquier. No, sistemáticamente un corredor de maratón, por un poquito más allá del superviviente, que es el que se despide por la mañana de casa y dice, me voy a una prueba y no sé si volveré, y no, esto es otro nivel distinto, eso, no sé si se le puede llamar corredor de maratón, pero bueno, hace 42 kilómetros. El resto fracasa muscularmente, pero lo más curioso es que entrenadores que entrenan a estos deportistas siguen incurriendo en lo mismo. Es decir, seguramente porque no quiere entrenar el sujeto en cuestión, porque le gusta mucho más irse a la casa campo, y yo lo entiendo. Pero ya que te vas a la casa campo, métete un FAL cada que vayas. O sea, quiero decir que no cada vez que vayas, pero métete cuestas descendentes todo lo que puedas. Pero en fin, es otra historia. Pero decía por. Y sí, siempre lo he dicho, el test incremental que hacemos en laboratorios es un regate a la fisiología. Es la imposibilidad de ocuparnos por más tiempo con nuestro deportista. Entonces, para agilizar y economizar tiempo, pues se realiza un concentrado de intensidad que no es real, que es cierto que no es real, porque tu umbral en una prueba de esfuerzo, es verdad que no se va a separar mucho, pero va a ir cambiando con el paso de los kilómetros. Con el paso del tiempo, ese umbral se va a modificar porque depende de muchos factores. Entonces, en realidad es, como digo, una aproximación a la fisiología que no se aleja de lo que son las características fisiológicas de ese sujeto, no se aleja demasiado, pero no es un valor matemático. Ni el primer umbral ni el segundo umbral. Ninguno de los dos, ni ningún valor intermedio que queramos valorar en un test incremental, salvo
la frecuencia cardíaca máxima, consumo de oxígeno máximo, ventilación máxima y todos los parámetros casi diríamos máximos, todos esos sí, pero el resto de sus máximos son susceptibles de cambiar cuando el sujeto está sometido a un estrés continuado por el ejercicio. Bueno, yo tengo... Bueno, como veis, nos batimos el cobre aquí una persona que no tiene apenas criterio sobre lo que dice. Por eso digo que voy a intentar rebatir sus opiniones, cosa que no es nada sencillo. No rebatir sus opiniones, que, bueno, coincido en el 70%. Pero hay una serie de cosas en las que merece la pena discutir para aclararnos, o fundamentalmente para aclararme yo. Hablabas, o sea, cuando hacemos una competición en deporte, hablamos de deportes de resistencia, ¿vale? Fundamentalmente, en deportes de resistencia. Cuando competimos, personas que psicológicamente piensan que van a hacer la mejor marca, para mí la variable más determinante para el entrenador es la máxima velocidad que va a poder llevar. Es decir, nadie se enfrenta a una competición si es pues, medianamente coherente, intenta saber qué ritmo va a llevar durante la prueba para poder acabar la prueba, si es razonable, ¿no? Entonces, hay una variable que se ha intentado disociar, que se llama potencia crítica, que es la potencia que tú vas a intentar mantener durante toda la prueba estable, ¿vale? Que no es exactamente lo mismo que el máximo estado estable del estato. Y en la literatura coincide que en la inmensa mayoría de la literatura no coincide ese punto, ¿vale? Durante unos años, en el año 97, Magellan y Jacobs, por ejemplo, nos intentaron hacer ver que el VT2 era el máximo estado estable del estato. A mí me engañaron en la primera vez. Y cogí a los sujetos y les puse en VT2. Por cierto, que el hecho de que en un estudio en concreto, el que sea, la población de estudio sea una, la que sea profesionales, amateurs, lo que sea, eso no la invalida como estudio. Solo la circunscribe a esa propia población. Y no es extrapolable a otras. Por ejemplo, yo no puedo aplicar deportista de resistencia. Tenemos la tendencia... Claro, pero que no sea... Extrapolar datos de alumnos a ciclistas profesionales es una aberración, está claro. Pero eso no invalida el estudio, el que sea. Solo que el máximo estado estable o cualquier otra variable que encontremos será esa en ese punto, o bueno, será esa en ese punto, para los sujetos a los que hemos medido concretamente. Entonces nosotros hicimos algún experimento poniendo a VT2 y cuando lees el artículo de Magellan y Jacobs, que los pone a los tíos en una fase estable durante 20 minutos a 8 ciclistas, no recuerdo muy bien la población si era profesional o no, pero de los 8 no acabó ninguno la prueba. Se acabaron 2 y con el lactato por las nubes. Entonces, el VT2 en ciclistas para mí no es una intensidad estable a largo plazo. Es decir, que para mí no lo representa. ¿Qué es lo que creo que ocurre? ¿Qué es lo que creo que ocurre? Que puede ser que no sea así, ¿no? El argumento que has dado sobre el peso del entrenamiento me parece aplastante. Es decir, pero ¿cómo nos vamos a preocupar tanto del segundo umbral si el 70% del entrenamiento lo hacemos en el primero? Será más importante saber dónde está el primero y entrenar un gran volumen, o sea, localizarlo bien. Esa idea me parece demoledora, es decir, que no hay nada que argumentar en contra sobre eso. Lo que pasa es que yo creo que el máximo estado estable del estato tiene cierta relación que no hemos conseguido enlazar con la potencia crítica a la que quiere ir un ciclista, por ejemplo. Hoy en día sabemos que hay ciclistas que han sido tachados de que utilizan doping porque utilizan potenciómetros, y es que utilizan la tecnología mejor que otros. Es decir, que saben a qué potencia deben ir, saben a qué potencia empiezan a acumular lactato y saben a qué potencia tienen que bajar para lavar lactato o para lavar acidosis metabólica, que sería el término más correcto. Para mí, la potencia crítica, es decir, la máxima velocidad a la que yo puedo ir de forma estable y acabar la prueba, es la variable más importante de entrenamiento. Y has mencionado así de soslayo la relación que tiene la potencia crítica con la fatiga. Lo que no nos deja acabar la prueba a esa velocidad es la fatiga. El problema es que entendemos la fatiga como una única causa y los motivos de la fatiga son muchísimos distintos, a muchísimos niveles distintos. Y lo que no sabemos es, en nuestro deportista en concreto, cuál es el motivo concreto de su fatiga. Y puede ser muchos, metabólicos, neuromusculares, pueden ser diferentes. Entonces, el motivo por el cual acontece la fatiga en un momento u otro es lo que hay que estudiar. Puede ser incluso falta de nutrientes, etcétera, ¿no? Entonces, para mí lo importante es intentar encontrar esa potencia crítica para poder ver cómo evoluciona con el entrenamiento. Y has mencionado, en el estudio de Vilat, por ejemplo, de los maratonianos, entrenaban en torno al VT1, es decir, competían, perdón, en torno al VT1, un poquito por encima del VT1, ¿vale? Los maratonianos.
¿Qué es lo que creo que ocurre? Pues que hay tantos máximos estados estables del lactato como longitudes de prueba y especialidades. Es decir, que el MLSS no está igual en un maratón, no está igual en un maratón que dura 2 horas o 2 horas 15, que en un maratón que dura 3 horas y pico, ¿vale? Ni en un ciclista ni en una prueba de triatlón que dura 1 hora, ¿vale? Es decir, el ritmo, el máximo estado que tú puedes aguantar durante ese periodo de tiempo, ¿vale? Va a ser distinto. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que ocurre? Que el MLSS depende mucho de la distancia a la cual estamos compitiendo. No da igual un maratón que un triatlón. Y esa potencia crítica probablemente fluctúe. Pero a mí lo que me interesa como entrenador es saber cómo le digo a mi ciclista a qué potencia debería ir, ¿no? Y luego, me parece súper curioso la afirmación, que te he visto en Twitter que has puesto un comentario sobre esto, que siempre echamos la culpa al lactato, ¿no? Como que tiene la culpa de todo. De hecho, lo que se ha demostrado es que no se puede responsabilizar al lactato de que ceda ningún protón, es decir, que no es el responsable de la acidosis metabólica. En todo caso, absorbería un protón y sería un alcalinizante y no un acidificante. ¿Qué ocurre? Pues que está como un mal ladrón. Está siempre cuando se produce la acidosis metabólica. Es decir, siempre que acontece la acidosis metabólica está por allí. Entonces le echan la culpa de todo lo que pasa. Pero bueno, no tiene la responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que más que un concepto del máximo estado de lactato, o si se localiza en el VT2 o en el VT1, creo que eso depende mucho de las distancias. Creo que depende mucho de las distancias. Que a lo mejor en deportes de alta resistencia, a lo mejor sí está más cerca de uno o más cerca de otro. Sobre cómo localizarlos, solo hay un estándar del máximo estado de lactato, que por cierto no creo que sea correcto, porque el hecho de que hagas una prueba de media hora y localices el máximo estado de lactato en media hora, que es el protocolo convencional, progresivas, intensidades de media hora, entre los últimos 20 minutos no hay incremento de lactato, ya verás tú si esa intensidad corresponde o no con la de un triatlón, porque media hora no es, dura más. Entonces, ¿realmente va a ser la misma intensidad que va a poder ir un triatleta? Yo creo que no, yo creo que puede ir más rápido. Entonces, a veces los protocolos de determinación del máximo estado tampoco son correctos. Pues a mí lo que me interesa es si mi deportista va a hacer un triatlón, yo qué sé, un sprint, pues ver cuánto dura y ver si le hago una prueba, a qué velocidad puede ir con pruebas sucesivas sin acumular lactato. Y probablemente esa sea la potencia crítica más cercana. Aunque, de nuevo, hasta que no testemos esa velocidad crítica, no sabremos si es la correcta o no. Es decir, nosotros ahora casi nos centramos más en el laboratorio, en intentar determinar cuál es su velocidad, su ritmo de competición, mucho más que una prueba máxima. Hacemos una prueba máxima inicial para intentar ver por dónde vamos, cuál es su consumo, datos descriptivos. Ya te digo, vale, tú eres corredor, ¿qué distancia haces? Pues hago 5.000. Ves que en 5.000 no tiene nada que ver con maratón, que el tiempo es distinto, entonces tú a lo mejor puedes estar del punto medio entre los umbrales hacia arriba. Vamos a verte, te vamos a poner desde el punto medio que suponemos que es estable y vamos a hacerte fases estables en días para intentar localizar tu velocidad óptima de competición, que luego sabemos que son condiciones de laboratorio. Y luego después eso podrá ser extrapolable o no a las pruebas de campo. Es decir, en la circunstancia de competición puede ocurrir 1000 cosas, que te encuentres mal, que no hayas dormido, que 1000 cosas que pueden condicionar el resultado de la prueba. Es decir, que no todo es fisiología, sino pues habría esa pequeña diferencia. Entonces, bueno, con el concepto del máximo estado estable lactato y con el IAT, bueno, ha habido montañas de documentos sobre los conceptos de los umbrales. Menos mal que, bueno, ahí tú pusiste un poquito de orden también, y Aunola Rusco en su tesis también dijo, a ver, aunque sea el primer umbral, pues claro, tendemos a llamarles por la forma en la que los hemos determinado, VT1, umbral láctico, y ahí hay un guirigay de terminología, digamos, intenso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que eso confunde a los entrenadores, porque si yo hablo de VT2 y digo que es el máximo estado estable lactato, bueno, en algunas circunstancias ocurría así. O el VT1 es el máximo estado. O sea, yo creo que el máximo estado estable lactato puede ser cualquiera. Porque de lo que depende es de la distancia. Lo que tengo claro es que el máximo estado estable lactato nunca va a estar por debajo del VT1 ni por encima del VT2. Estar por encima de eso tiene que ser una prueba muy, muy corta. Pero claro, ya por definición no sería estable el lactato, porque el lactato, realmente, si tú haces una prueba en la que hay una aceleración en los 100 metros lisos, en los 100 metros lisos no va a haber nunca un máximo estado estable de lactato, porque es que no va a haber estabilidad. La concentración de lactato al final va a ser brutal. Si en un wingate de 30 segundos puede haber 20 milimoles de lactato. Entonces, ahí no hay lactato estable, es una prueba muy corta. ¿Vale? Entonces, el concepto de máximo estado estable de lactato se ha determinado para deportes de resistencia, pero considerando que era un punto fijo y no es cierto. Entonces, yo creo que ahí es donde está el medio de la cuestión, el medio de la discusión de terminológica, que es una discusión que confunde. Yo creo que estás muy atado a la terminología.
está muy atado al máximo estado de lactato. O sea, tienes razón en lo que dices, pero yo creo que da igual cómo se llame. Y es mejor analizar los acontecimientos fisiológicos que tienen lugar. Y luego ya le puedes llamar como tú quieras. O sea, a mí me da igual que llame potencia crítica, que le llames umbral. O sea, hay acontecimientos que ocurren en el ser humano cuando lo sometes a un ejercicio de intensidad creciente. Y que se repiten en todos los seres humanos. En función, independientemente de su nivel de entrenamiento, que desplazará esos acontecimientos fisiológicos, los modificará, pero ocurren igualmente. Entonces, lo importante es el asentimiento de que eso ocurre. Es decir, el umbral ventilatorio 2 a mí me da un poco igual que podamos discutir sobre si coincide o no con el máximo estado estable del lactato. En realidad ocurre. El VT2, desde luego. Y si ocurre, no, y el VT1, o sea, y si ocurre en la mayor parte de las personas, eso tiene un significado que el entrenador tiene que conocer. Entonces, yo creo que tenemos como dos acontecimientos y a partir de aquí nadie va a tener la llave del entrenamiento ideal, sino que el entrenador tiene que ser capaz de poder, en base al conocimiento de por qué ocurren los acontecimientos fisiológicos, llegar a las determinaciones que estime oportunas. El primero es el que llamamos el primer umbral, que es el momento, es una zona en realidad, en la que básicamente, al menos es como yo lo entiendo, en la que básicamente hay un problema de potencia energética derivado de los ácidos grasos. Prácticamente es lo que está ocurriendo. Entonces, me hace falta más producción de energía por unidad de tiempo. Mis ácidos grasos junto a algunos pocos moléculas de glucosa no me dan y necesito introducir un poco más de potencia, y para lo cual no me queda otra que utilizar la glucólisis más que citosólica, la glucólisis oxidativa, podríamos decir, permitiendo que acetilcoenzima A se meta luego ya todo del ciclo de Krebs. Entonces, eso lo entendemos todos. Ese momento es crítico. Ese momento es el más crítico de todos, de hecho. Y lo es porque conlleva no solamente lo que acontece dentro del propio músculo, sino por qué acontece eso en el músculo. O sea, lo del músculo es importante, pero el músculo viene derivado de la capacidad que tengamos de aportar oxígeno a ese territorio, la capilaridad y todas las adaptaciones que hayan tenido lugar. A partir de ese momento, el estímulo ideal para que aquello mejore es llevar a ese territorio muscular al límite de ese acontecimiento, es decir, justo al umbral y cerca, un poco por encima, un poco por debajo, porque lo que tú quieres como adaptación es lo que se muestra ahí como limitación. Entonces, ¿por qué entrenan los deportistas de resistencia aeróbica ahí? ¿Por qué hacen tanto rodar y rodar y rodar y rodar? Y que eso, iba a decir jamás, no me gusta decir jamás, creo que va a ser muy, muy complicado porque es romper una base fisiológica profunda que se pueda en algún momento intercambiar para estos deportistas el volumen por la intensidad. Creo que no va a ocurrir. Entonces, ¿por qué? Porque hay un factor del entrenamiento que a veces no se tiene en cuenta y es el factor tiempo de estancia en esa intensidad. El tiempo en el cual yo someto a un músculo a ese tipo de trabajo. Ese es el volumen. Cuando yo someto al limitante de ese músculo, que no quiero sobrepasar, que quiero que mejore durante mucho volumen, provoco que, pues toda una serie de activación de cascada de señalización, finalmente aumento de mitocondrias, de capilarización, de depósitos de glucógeno, etcétera, 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 de buen funcionamiento de todo lo oxidativo. Y consigo reforzarlas, consigo con la ayuda que me otorga los sistemas porta-oxígeno, consigo que ese momento vaya siendo cada vez mayor. Es decir, que yo pueda ir sosteniendo mi ejercicio básicamente o fundamentalmente con el metabolismo oxidativo de las grasas más los hidratos de carbono, consiguiendo una, casi diríamos, estabilidad total, porque en ese punto prácticamente el único limitante serio es la disponibilidad de sustratos.
como nos pasa en reposo. O sea, en realidad es un estado de reposo muy avanzado. Mientras yo tenga sustrato energético, yo tiro para adelante. Me podéis decir, ya, claro, y si no te deshidratas, y si el calor, bueno, esos son añadidos, pero conceptualmente lo tenemos resuelto. Mientras que nos alimentemos bien, nosotros podemos tirar mucho tiempo, que es lo que hacen todos los deportistas en los grandes acontecimientos de ultramaratones y demás. Están 12 horas haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque van a una intensidad baja. Y las perturbaciones intracelulares son muy pequeñas. Entonces, el músculo está funcionando en un buen ambiente. Mientras tenga sustratos, aquello tira. ¿De acuerdo? Entonces, no es que sea su máximo estado estable, no, no lo es. Está muy lejos de su capacidad de mantener un equilibrio aún mayor, desde luego. Pero el factor tiempo aquí juega al favor. No sé si está de acuerdo. Sí, ahí Pero estamos lo hablando. cual no significa que sea su máximo estado estable. Es Está por un... debajo de su máximo estado estable. Sí, sí, claro, está muy por debajo. Es Eh, decir, me parecía decir, pero estamos va a ser la hablando. máxima, es el máximo, la máxima velocidad que va a poder sostener en 100 kilómetros. Sí, pero eso no es el máximo estado estable. Eso es simplemente que debido a que va a tener que trabajar durante 12 horas, no puede meterse en otra zona, que le va a provocar fatiga más, le va a provocar fatiga con toda seguridad, sino que tiene que desenvolver su producción energética en un ambiente lo más favorable posible para poder estar 12 horas haciendo ejercicio y que ningún sistema se vea afectado. Entonces, por eso los deportistas de resistencia aeróbica ocupan tanto tiempo en entrenamientos que aparentemente parecen que no son importantes, porque en realidad ves a los ciclistas que van hablando, ves a otros que van hablando, o sea, es lo que se dice rodar, van rodando, 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 rodando. Algunos ruedan a 15 por hora, a 18 por hora, pero en el fondo eh, tienen, en ese contexto, han aprendido los entrenadores desde tiempos muy anteriores a la utilización de los umbrales y demás historias, que ese entrenamiento se vincula a un mayor rendimiento posteriormente. Una parte de su entrenamiento y que porcentualmente no ha cambiado mucho en los últimos años. Es decir, que desde lo que ahora entrenan los grandes corredores de maratón respecto a su intensidad umbral que llevamos ahora y lo que hacían hace 50 años se parece bastante. Es decir, ¿por qué? Porque el entrenador es el máximo evaluador de los resultados de su entrenamiento. Entonces ve que por ese error, haciendo eso van, y si no hacen ese volumen, pues en un maratón en el kilómetro 26 van a decir, ya, basta. Coincido con tu opinión en una parte importante que acabo de caer y que no había pensado anteriormente. Y era que probablemente, o sea, con tu argumento, deja fuera de toda duda que la potencia crítica y el máximo estado estable del estato no son lo mismo. No. Vale. Lo que creo que ocurre, o sea, claro, el argumento es bastante sólido. Es decir, mi máximo estado estable del estato en una prueba de ultramaratón donde voy a estar 18 horas corriendo, mi estado es Pero olvídate del lactato, que es que el lactato ni ha empezado a producirse. No, claro, tiene un No, milimol no es un máximo estado estable el lactato. No, estable es el lactato. Sí, claro, y la temperatura. No es el máximo, pero es estable. No, ya, pero eso, eso es un regate a la terminología que no sabemos, no es como queremos expresarlo. Luego, ahora Bien. iremos a hacer Sí. otro. Pero en esos hay dos extremos. Las pruebas de ultramaratón y las pruebas de potencia de alta Pero intensidad. ahora vamos a eso. En ambas estoy de acuerdo en que no coinciden. No, o sea, el corredor que corre 1500 también tiene su umbral, ¿eh? Sí, Y lo ha usado durante mucha parte de la temporada. pero no coincide su velocidad de carrera con la velocidad del MLSS. Probablemente porque ni siquiera lo haga en un 1500, porque es una prueba de velocidad. O no sé si lo hará o no lo hará. No, está muy por encima. Pero, bueno, por encima, Sí, no sé si... sí, está por encima. No un poco. O sea, un 1500 se corre a V2 Max. Claro. Con lo cual está, no por encima. Pero Está... que no es estable, que no es estable. No, pues nada. Y entonces, entre lo que yo creo que hay, un margen de duraciones, que puede estar entre las 3 horas hacia atrás y por adelante hasta la 1 hora o 40 minutos aproximadamente, donde ambas variables están relacionadas. No. ¿Por qué? Yo creo que sí. ¿Cuáles son ambas? Ambas son la velocidad máxima a la que yo me puedo desplazar, llámalo de cualquier manera, potencia crítica o velocidad de desplazamiento máximo, promedio de la prueba, y el máximo estado estable estable. Solo depende, tú lo has dicho bien, depende de dos cosas. Del tiempo y de la modalidad deportiva que tú estés haciendo. Porque depende de la modalidad deportiva también, ahora hablamos del tiempo, porque
no es lo mismo un tipo de actividad como es la carrera, que tiene, aunque estés adaptado a un componente excéntrico importante que conlleva una causa de fatiga, que no acontece esa concausa de fatiga no es tan ostensible cuando tú haces contracciones más concéntricas. Es un factor diferenciador importante entre un corredor y un ciclista. Y, y yo creo que una vez enfocado el primero, ahora nos interesa saber qué pasa con el segundo. Es decir, en el momento que tú pasas el primer umbral, esa zona, tomarlo como una zona, porque las diferencias Sí, de los métodos de determinación, ya son al amplias. final aquí todo el mundo se quiere hacer famoso, quiere decir que quiere tener métodos de determinación propios y que llevan su nombre mejor. Pero todos andan buscando lo mismo. O sea, a mí me da un poco igual su denominación mientras que sepa a qué se está refiriendo el asunto. Porque, como tú bien has dicho, no hay un patrón oro. Todos son aproximaciones hacia acontecimientos, todos ellos tiempo dependientes. Con lo cual, lo que yo pueda defender en un test incremental o tal es relativo porque no tengo tanta seguridad de que uno y otro se van a comportar igual en la competición. Pero bueno, una vez que pasas esa zona, entramos ya en un periodo en el que nuestro sistema pulmonar y cardiocirculatorio va a ser hasta muy entrada la intensidad muy alta, en principio no va a tener más problemas para desarrollar su función, intensidad y o duración. Es decir, que es un acontecimiento que nuevamente que va a poder abastecer adecuadamente de oxígeno a los músculos activos, que es el eje donde se centra todo. Y ahí es cierto que conforme nos introducimos progresivamente en la fase que hemos llamado 2, lo que vamos consiguiendo es que todos esos sistemas de energía ya empezamos a utilizar también un poco más la glucólisis citosólica, que le llamo así para diferenciarla de la glucolítica, es decir, ya estamos generando protones, porque en el fondo ya estamos acidificando. La acidosis nadie ha demostrado per se que sea causa de fatiga, pero tampoco ha demostrado nadie que no lo sea. Quiere decir, es una concausa de fatiga. Si yo me tuviera que pronunciar por la causa principal de fatiga en ese contexto, diría que es el fosfato inorgánico. O sea, los fósforos que quedan sueltos son probablemente hoy en día la causa más importante de fatiga en el lugar crítico donde se produce la fatiga muscular. Que tampoco se habla mucho de esto, pero el lugar más crítico donde se produce la fatiga en un músculo sometido a contracción intensa no es otro que la tríada. Es decir, el intercambio del calcio. La salida y la entrada del calcio. Es ahí, esa es la parte más crítica de donde se producen los acontecimientos de fatiga. Porque en cuanto aquello no funcione bien, o bien por salida, bien por distribución, bien por sensibilidad de la troponina, o bien por recaptación, que es un fenómeno activo, en cuanto el ciclo del calcio se ve afectado, todo lo demás sobra. Pierdes fuerza. Si pierdes fuerza, pierdes velocidad. Entonces, es en esa zona, que además, curiosamente, es tan importante esa zona, que por ejemplo, nuestros depósitos de ATP, que están compartimentalizados, es en esa zona donde hay un acúmulo mayor. ¿Por qué? Porque es una zona crítica y nuestro sistema ha aprendido a poner cerca los ATPs de donde se va a producir la demanda. Y además no solo eso, sino que el glucógeno se almacena también más cerca de esas estructuras, porque es un fenómeno crítico. La pena, que yo les comento, es que el entrenador no sabe, ya hemos identificado la causa de fatiga, que es un problema del ciclo del calcio. Y ahora, ¿cómo lo estimulo? O sea, el problema, es verdad que identificas esa con causa y otras más, y ahora, ¿cómo estimulo eso? O sea, ¿qué tipo de entrenamiento hace estresarse al máximo el ciclo del calcio? ¿Sabéis lo que os digo? Porque si lo supiera, a lo mejor resulta que son sprints de 20 segundos. No sé qué, no sé, yo no sé cuál es y no he leído que nadie lo sepa. Pero esa es la clave de todo, porque acabas de identificar. Tú, cuando identificas que el problema de carreras de larga distancia es la depresión de glucógeno, pues lo tienes claro, das glucógeno, entonces ahí ya eso lo resuelves. Que el problema es que te quedas sin fosfocreatina, pues das creatina como suplemento. Vas solventando
Tú lo único que tienes que hacer es solventar los problemas de fatiga. En realidad, el entrenamiento lo único que hace es solventar problemas de fatiga, o bien con adaptaciones internas o bien con ayudas exógenas que tú estableces. Entonces, una vez que tú te vas más allá, todos estos mecanismos de fatiga que son multicausas, no digamos nada de la fatiga central que ni siquiera está explorada, pero fijaros lo importante, conforme más enrarecido esté el ambiente, el medio ambiente, el medio interno celular, me refiero a todo el intersticio, todo donde se desarrollan estas reacciones, y cuando se enrarece, pues cuando tú metes la necesidad de generar energía a través de rutas metabólicas que sabes que son inestables, de alguna manera podemos decir así. Es decir, que sin discutir si los protones salen o no, el hecho es que progresivamente ese medio se acidifica, lo cual es una ventaja, porque te permite alcanzar, ceder mejor oxígeno, lo cual es importante, pero a la larga todos estos procesos anteriores empiezan a perturbarse, no por la acidosis, sino porque el recambio de ATP es tan rápido que muchas moléculas no son capaces de resintetizarse nuevamente y quedan sueltos esos fosfatos inorgánicos, que son una cosa probada de fatiga. Entonces, conforme vayas avanzando, todo aquello se hace. Entonces, ¿qué ocurre? Que el organismo tiende a autoprotegerse, lógicamente. Tiene algo que no está muy... no se insiste mucho en ello, pero es una gran clave también. Es que todos esos sensores, esos metaboreceptores que poseemos en nuestros músculos esqueléticos, lo que están haciendo constantemente es evaluar cuánto de deterioro tengo en mi medio interno. ¿Cuánto? Porque fíjate, llegado a un punto, ese músculo mandará una señal a la orden motora y dirá basta. Si no es basta, basta, dirá basta. Es decir, que en el fondo, cuando nosotros decidimos disminuir nuestro ritmo de paso, lo es porque nuestro músculo acaba de decir a mi sistema nervioso: deja de mandar órdenes motoras tan rápidas porque no te sigo. Entonces, eso que está muy bien estudiado y es muy, muy, muy interesante, sitúa al músculo, como lo ves de otra manera, como el verdadero eje del ejercicio, que ya sabíamos. Entonces, ¿cuál es? Una vez metidos en ese, hay un momento que vamos solventando, vamos compensando a través de nuestros sistemas tamponadores, en nuestros sistemas de salida de los hidrogeniones, etcétera, esa producción de elementos potencialmente no, que van a provocar finalmente causas de que no podamos ejercer la fuerza suficiente en nuestra interacción actina-miosina, que es la clave de todo. En realidad todo es fuerza. Entonces, eso lo vamos a ir llevando, lo vamos a ir compensando en función de ¿qué? De las adaptaciones que hemos conseguido, de muchos factores. Y todo eso entra dentro de lo que llamamos esa zona, en el caso de la respiración de isocapni-Buffet, en el cual el sujeto está hiperventilando, pero hay un acople entre la producción de CO2 que se está generando, que viene de lo aeróbico y de lo anaeróbico, no me gusta esa palabra, pero vaya, lo anaeróbico, y mi sistema respiratorio lo denota hiperventilando. Te hiperventila porque nuestro sistema respiratorio está acoplado, entre otras cosas, a nivel de CO2. Entonces mis quimiorreceptores captan CO2 y yo hiperventilo y hago un equilibrio. O sea, eso se puede ver. Sí, tú lo ves en la prueba de fuerza, tú ves un equilibrio y ves un equilibrio. Hasta un momento, y ahí entramos ya en la ventana de la fase 3, que es potencia crítica máxima estable, es decir, el momento, la zona en la cual tú sabes, como entrenador, que si te metes ahí, por encima de ese punto, tu capacidad de sostener un ejercicio a lo largo del tiempo ya es limitado. ¿Cuánto es limitado? Depende. Depende de la capacidad del deportista, de su motivación, de muchos factores. Pero en cualquier caso, en cualquier circunstancia, en cualquier atleta, cuando tú sobrepasas lo que llamado la máximo estable, fijaros que el VT2, que sí que suele coincidir en la misma zona que el máximo estable, como no puede ser de otra forma, lo que denota es una acidosis que capta los quimiorreceptores centrales. O sea, más allá de los periféricos, que están más acoplados al CO2, lo que denota, no en el ejercicio, en un paciente tumbado en una cama. O sea, en un diabético descontrolado, irás a la cámara y está... porque está en acidosis. Entonces, la acidosis ya desenfrenada y progresiva, que lo puedo medir, no es un aliado de un buen funcionamiento de excitación, contracción y generación de fuerza. Entonces, cuando el momento crítico, el segundo momento crítico para aquellas pruebas
en las que se van a desarrollar a muy altas intensidades porque el tiempo es corto, 5.000, 10.000 es un poco menos en algunas fases. También hay que distinguir si es competición Entrenamiento. o es entrenamiento. Entonces, o es meeting, que es diferente. Los meeting, voy a batir el récord del mundo y salen a piñón fijo. Entonces, el punto crítico para muchos entrenadores es el que estamos hablando, el segundo de estos llamados umbrales, en el que ya sé que no hay prácticamente ninguna función de mi organismo que esté estable. Todas están inestables. Es decir, todas, si las dejo en el tiempo, la mayor parte de ellas van a fracasar, incluidos los músculos respiratorios, incluidos. Es decir, que entra en una fase de gasto energético desenfrenado, en el que por encima de la eficiencia, por encima, etcétera, lo que cuenta es la producción rápida de ATPs por cualquier vía. Entonces, claro, los 1500 asociados a una duración, los 5000, los 3000 y todas las pruebas, los momentos en los que se disputa una contrarreloj, la última subida al puerto, todos esos eventos se hacen obviamente por encima de ese segundo umbral, pero porque el tiempo hasta el finalizar la prueba está visualizado. Sé que va a ser cuánto, lo que cada uno. Yo tengo pruebas en las que un ciclista profesional ganador de Tour estuvo 1 hora prácticamente muy cerca con su máximo de oxígeno. Yo creo que medimos mal, porque o sea, todo lo que es esa gente me lo creo todo, pero no me cuadra que fuera capaz. Yo creo que no es. Nosotros medimos por frecuencia cardíaca, que es una fuente de errores inmensa. Entonces, es una mala conclusión. ¿Estuvo al 100%? Pues no es verdad, seguro que no fue cierto, no puede estar. Pero da igual, las contrarrelojes cortas, todas estas pruebas, los tirones, los cambios de ritmo, eso es otra cosa. Entonces, que deportistas que entran bien y salen de esas zonas, ¿no? Entonces, todo eso te cuentan. Hay algunos que van a tirones porque tienen una adaptación que les permite introducirse en zona 3 y volver a recuperarse rápidamente su estabilidad. Es decir, que a mí me da igual cómo se llame la segunda zona de máximo estado estable. Es verdad que todo eso coincide. O sea, esas medidas, máximo estado estable, TO2, potencia crítica, el mínimo lactato, son distintas medidas, pero en el fondo el entrenador tiene que saber dónde está para su atleta, lo que tú decías, cuál es la intensidad máxima que puede soportar durante 3 minutos. Y eso lo puede hacer sin ninguna medida fisiológica, a huevo. Sí, por entrenar al máximo. Y no va a hacerlo mal, porque así se hizo. O puede hacerlo en base a medidas que tienen limitaciones como la que estamos viendo. Entonces, yo creo que la parte fundamental es saber qué está ocurriendo. Yo muchas veces pregunto, o sea, tendemos a alejarnos por la complejidad que tiene de la causa de fatiga causante del limitante de nuestro ejercicio. Es decir, si tú preguntas aquí, en esta sala, nos preguntamos todos, cuando hago una serie al fallo de 10 y no puedo ir a 10, ¿cuál es la causa de fatiga? Pues esa es la clave. La clave es saber por qué yo no puedo levantar la 10. Esa es la clave, porque ahí es donde tienes que entrenar. Si tú dices, pues no he levantado la décima, pues no sé por qué, no sé por qué no, tiene que haber una razón. O pierde velocidad en la sexta. ¿Por qué pierdes velocidad en la sexta? Pues tienes que saber por qué es, o al menos aproximarte al máximo, porque tendrás que entrenar sobre la base de esa limitación, para que esta acontezca lo más tarde posible. Ese es el entrenamiento, al menos así lo entiendo yo, que no soy entrenador y que le veo todo con Perspectiva una holística. perspectiva fisiológica, que no Bueno, antes de que entren en fatiga, los asistentes, vamos a darle la palabra. a darles la palabra, con el objetivo de que, bueno, pues podéis interactuar en tiempo directo si tenéis alguna pregunta para cualquiera de los dos, porque si no yo les sigo aquí fusilando a preguntas. Yo quería preguntar si podías definir bien lo que es el máximo estado estable del lactato, porque normalmente nosotros hemos visto definiciones que es el máximo tiempo que puedes mantener el lactato estable durante 1 hora, pero por ejemplo en este caso habéis estado hablando de distancias, de tiempos, y no sé si por ejemplo 1 hora sería que fuese incrementando el lactato muy poco a poco hasta que llegue un momento en que esa hora ya no puedes controlar más, pues un momento en el que tú alcanzas un valor de
llega a esa hora, se produce la fatiga, no sé muy bien por qué. Exactamente cuál es la definición correcta. Vale, repito tu pregunta para la gente que esté online. Pregunta sobre el concepto del máximo estado estable del lactato y sobre su heterogeneidad en cuanto a la duración y la forma de medirlo. Para mí hay tantos máximos estados estables de lactato como duraciones de pruebas, ¿vale? En ese margen que te he dicho, de 3 horas a unos 40 minutos, 30 minutos, muchos estudios, o sea, si haces un metaanálisis sobre la definición del máximo estado estable del lactato, hay una gran proporción de ellos que utilizan 30 minutos como estimación del máximo estado estable del lactato, diciendo que los últimos 20 deben ser estables. Lo que pasa es que ese argumento es pobre en cuanto a que si en vez de durar la prueba 30 minutos dura una hora, pues ya ahí no va a ser predictiva la potencia a la que tú desarrollas eso. Ya, pero yo creo que una cosa es que sea predictiva y otra cosa es que tú puedas determinar el máximo estado estable, que sí lo puedes hacer con esa prueba. Con 30 minutos. Con 30 o con 20, es decir, el máximo estado estable es la máxima intensidad por encima de la cual Tu lactato el no lactato aumenta. que tú estás midiendo empieza a acumularse progresivamente. Porque hasta ese punto, que ya había aumentado desde respecto al reposo, lo que tú estás logrando, si es que nos fijamos solo en el lactato, que es una visión parcial, pero es una variable que tú puedes controlar, tú hasta ese momento el lactato va a estar por encima del nivel de reposo, pero tú puedes ir comprobando, o sea, esto no es una opinión, esto lo puedes verificar, como se hace en todos los laboratorios, Pedro también. Tú puedes ir introduciendo cargas durante 30 minutos, que es 30 minutos ya es una duración. No significa que eso sea el resultante, Pedro, sobre el rendimiento. Solamente tú quieres saber a qué intensidad expresada en kilómetros por hora o en vatios, tu lactato durante un tiempo fisiológicamente que te permita estabilizar las variables, 20 minutos está bien, 30 minutos, tú logras que aquello veas que está estabilizado. O sea, se ha utilizado un criterio, yo creo, bastante amplio, que es que no aumente más de un milimol de lactato no más de un milimol entre el minuto 20 y el minuto 30. Si eso ocurre, y tú lo puedes ratificar con test retest, es decir, esto no es que tú lo puedes, y eso se ha hecho, es decir, que es muy reproducible. Entonces tú tendrás para tu deportista una intensidad expresada en vatios o kilómetros por hora en la que sabes que si es de 15, que tú a 16 km por hora, ese lactato, desde el momento que comience el sujeto a 16 por hora, va a ir aumentando así, exponencialmente. ¿De acuerdo? Eso es independiente de que te pueda o no predecir el rendimiento, porque dependiendo de la prueba, tu atleta se va a situar más o menos cerca de su consumo máximo de oxígeno, más o menos cerca de esa fase 3, más cerca del máximo estado estable o más cerca del final. Conforme más corta será la prueba, se irá más al final. Pues un 1500 se acontece como un hit al 100%. Velocidad aeróbica máxima, 100%. Si no aguantas ahí, olvídate. ¿Por qué? Porque un 1500 de gente buena. Conforme sea un 1500 peor, se aproxima más al máximo estado estable, porque es un factor de tiempo. Es como configurar un hit. No se pueden hacer 6000. Bueno, se pueden hacer, pero hacer un hit, como clásicamente se ha hecho, 6 de 1000, que es lo que el 90% de deportistas de corredores maratones hacen, es un error. Es un error porque no vale la distancia, vale el tiempo. Entonces, no le veo 3 minutos que 4 haciendo un 1000. ¿Por qué? Porque el tiempo es el factor que te va a determinar cuánto tiempo puedes estar y qué lejos puedes estar en ese medio desestabilizado, más te desestabilizas conforme llegues al máximo consumo de oxígeno, en función del tiempo que vas a estar. Pero en el fondo, tú ya has podido determinar tu máximo estado estable, tu V2, como le quieras llamar, tu potencia crítica, da igual. Tú tienes una referencia fisiológica objetiva, por encima de la cual entras en otro escenario. Pero no piensas tú, en ese escenario en concreto, o sea, los 30 minutos es lo más frecuente de utilizar. Pruebas de una hora también hay, ¿vale? Luego después hay otros test infinitos. El más frecuente es ese. Sí, pero ¿no estás de acuerdo en que si yo obtengo que en un ciclista en concreto, obtengo que su máxima potencia son 250, 300 vatios, el máximo estado estable lactato, Sí. y tiene el lactato estable en 12 milimoles o en 8 milimoles, entonces mucho, 8 milimoles. Si en vez de durar la prueba 30 minutos, durara una hora,
ese lactato no iba a ser estable en 8 Es que milimoles. no puede ser, porque tú ya te metes en otro... Claro, pero es que es como... Sí, claro, si te metes en 12 horas... No, pero es No, que... en 12 horas, no en 12 horas, no, en 1 hora. No, es que en realidad tú estás introduciendo un factor tiempo que o bien controla la intensidad, o si le haces intensidad, lo que te estás haciendo es metiéndote por encima de su máximo estado estable de lactato. O sea, yo, por ejemplo, Si tú haces tu máximo estado estable de lactato en una prueba de 20 minutos, o 30, ya sabemos que eso es un factor limitante, pero da igual. Y lo tienes a 15 por hora, y lo repites 3 veces. Los 3 veces te da a 15 por hora. perfecto, con esa Vale. duración está 15. Con esa duración, quiero decir, es que podrías hacer una duración, pero conforme tú te alargues o sea, el tiempo que se ha establecido, porque más allá de ese tiempo te metes en una... Tienes que bajar la intensidad. Claro. Ya, pero no se trata de bajar la intensidad, se trata de saber en el tiempo más corto posible cómo responde un sistema determinado. Pero es que lo que ocurre en deportistas es que cuando se pone la intensidad del MLSS Sí. en una prueba de 30 minutos y la prueba dura 1 hora, no aguantan. No, claro, porque va a aguantar. Claro, pero entonces la intensidad correspondiente con No, el MLSS no, porque- de 30 minutos Porque te he dicho no al es principio- su velocidad de es que- competición. no, sí, porque yo he dicho al principio que todos estos umbrales son tiempo dependientes. Entonces estoy de acuerdo contigo que si tú pretendes estar al umbral, que en teoría es un punto crítico, inestable, por definición, es decir, en cuanto el tiempo se prolongue, tú vas a caer al otro lado seguramente, o hacia el otro, porque te vas a fatigar a otro sistema, también puede ocurrir. Sí, claro, pero eso no significa que no. Es un factor que el tiempo modifica tu determinación. Desde ese punto de vista, claro, no es ajeno al tiempo de estancia, estoy de acuerdo. Si ese sujeto pretende estar, por eso pretende estar a su intensidad umbral durante 2 horas, no lo va a conseguir. Lo cual no significa que no sea su máximo estado estable. El máximo estado estable de lactato significa que está al límite de adaptación, al límite de equilibrio. Entonces, cuanto le metas tiempo, se va a desequilibrar seguro. Entonces, cada una de las intensidades, en cada uno de distintos sujetos, tiene un tiempo máximo hasta el agotamiento. Entonces, es verdad, el máximo, no te garantizas que puedas estar, pero es igual que si vas a velocidad aeróbica máxima. Si tú determinas velocidad aeróbica máxima, que la puedes determinar, o sea, que tú puedas o no, eso no cambia. Es decir, tú ya la tienes. Está 18 por hora. Y ahora ya dirás, claro, que si yo pongo al sujeto a Esa intensidad no aguanta, claro. da igual, que no aguante. El caso que ese fenómeno está. ¿Entiende lo que quiere decir? Que existe un máximo estado estable de lactato. Pero luego después existen tantos como tiempo dependientes a la prueba. O sea, que en Pero realidad no existe uno no que es es un estable. máximo estado estable, porque va a estar desestabilizado. Si tú le metes por encima, se desestabiliza. De hecho, en esa prueba de 30 minutos, si ves que la pendiente de la... Por eso ponen más o menos 1 milimol de incremento. Si en 30 minutos hay más o menos 1 milimol y el lactato va hacia arriba, significa que está muy cerca de ese punto. Significa que si prolongas el tiempo, el tío en algún momento no va a ser estable. ¿Entiendes un poco la...? Que ya la definición que nos han dado toda la vida de máximo estado estable de lactato es la máxima intensidad que puedes mantener 1 hora. Bueno, 1 hora sí, hay gente que mantiene 1 hora. O sea, es que hay deportistas que perfectamente van 1 hora de ahí, ¿eh? Y, Bueno, o sea, había conforme por aquí, mejor ¿no? estés físicamente, vas a aguantar. Puedes estar 1 hora, claro. Venga, vamos a Pero- darle por aquí... ¿Había por aquí? Si anoto... Venga, vamos. Yo tengo una duda y creo que a veces se confunde el máximo estado estable de lactato con la fatiga que puede aguantar la persona. Es decir, que no es lo mismo máximo estado estable de lactato que máximo estado estable en la que puede la persona. Entonces, cuando está a media hora, el máximo estado estable de lactato es válido. Pero es válido en cuanto a sustratos porque está aportando un nivel de sustratos que pueden hacer que mantengas ejercicio durante media hora. En cuanto aumentas el tiempo, hay otras causas que están produciendo Claro, fatiga claro. Sí. que puede ser que el lactato siga igual, pero hay otra fatiga que no tiene que ver Cierto. con el lactato. Por eso te decía que entras, que es una ventana, es un medio de identificar. Se ha de utilizar el lactato porque es fácil. Que es más fácil que identificar... Sí, un electromiográfico o cualquier Sí, otro. cualquier otra, o el fosfato orgánico, o cómo la sensibilidad de la troponina pierde al... O sea, pero lo que te da la oportunidad, y yo creo bastante certeramente, es para saber que a partir de ese momento, de esa intensidad, todas esas causas que tú comentas y que están ahí y que no son,
que nadie ha podido identificar solo acidosis y fatiga, sino que todo eso se pone... En riesgo, en exacto, compromiso. entran en un escenario en el que unas antes que otras, depende de los sujetos, van a ser con causa de que finalmente tú no puedas soportar pero tú si tú mides pH, verás que baja. Si tú mides tal, verás que... O sea, la ventilación, verás que aumenta, incluso llega un momento que se estabiliza. O sea, tú en el momento que variables cruciales para nuestro rendimiento, como son frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno, se establecen, eso es un limitante. Es decir, entonces, te da la oportunidad de saber que si te metes ahí, con catecolaminas hasta las nubes, es porque tú buscas como adaptación, precisamente, y como no sabes distinguir cómo hacerlo, pues te metes en la fase para que, como resultado de ese estrés que introduces, consigas adaptaciones. Aumento de niveles de proteínas buffer o de lo que fuera. Entonces, de una manera un tanto no específica, lo que sí que se ha demostrado, y obviamente lo que se hace como parte de dentro, es que si tú te metes ahí el tiempo suficiente para provocar adaptaciones y el tiempo mínimo para no provocar fatiga residual, tú consigues adaptaciones, porque nosotros funcionamos así. Entonces, tienes razón en el que el lactato solo es un marcador. Alejémonos de la idea de que es otra vez el demonio, sino unámonos a la idea de que es una forma de saber que entramos en otro momento metabólico. Eso sí que, da igual que le llames lactato, que le llames umbral ventilatorio, que le llames umbral de electromiografía. Para mí el umbral de electromiografía es mucho más preciso, porque te lo indica claramente. Es el momento en que las fibras tipo 2X comienzan realmente Entonces, si la fibra 2X las pones en funcionamiento es porque metabólicamente no puedes generar ATPs con las tipo 2 y con las 1 juntas, y en el momento en que las fibras tipo 2X entren, tú ya sabes lo que va a pasar. Esas con causa de fatiga son las que tú sabes. Entonces, como decía Pedro, depende si tú vas a estar 3 minutos, 30, 50 o 2 horas, sabrás que podrás estar ahí más lejos o que tienes que ir hacia la fase 2. Eso es así. Bueno, otra pregunta tenemos por aquí y otra por allí. No tenéis frío, ¿no? Voy a apagar la calefacción, que... Sí, habéis comentado que el hecho de que los umbrales ventilatorios son tiempo dependientes, es imposible entonces dar un valor fijo de estado estable de lactato. No se puede decir que sea en un milicual, porque va a cambiar en función de la duración. Tú das tu valor de máximo estado estable de lactato. Sinceramente creo que el valor del lactato no es tan importante, es más importante la intensidad asociada Sí. al comportamiento, y tú lo das para esa prueba que tú estás utilizando el laboratorio en el campo como un medio de aproximación a lo que estamos comentando, pero te tienes que aferrar lo suficiente, porque tú tienes que tener líneas de anclaje. O sea, tú como entrenador tienes que tener zonas de entrenamiento que luego las vas a ir matizando conforme más conozcas a tu deportista. Porque finalmente, sobre todo a muy alto nivel, la percepción del deportista superará la precisión que puede tener cualquier máquina de laboratorio, con mucho. Es decir, que yo no estoy nada de acuerdo, lo que pasa es que se vende bien en los medios, el tema de que, por ejemplo, los ciclistas van a piñón fijo con un potenciómetro. Sí, mira, ¿sabes lo que pasa? Cuando a ti te ataca alguien para ganarte la etapa, tú le das la vuelta al potenciómetro, a la frecuencia cardíaca y a lo que sea, y lo que en ese momento aflora es tu percepción de esfuerzo de tantos y tantos kilómetros, y sabes que a 5 kilómetros de la meta aguantas o no aguantas. Y así es como responde el deportista de élite. No mira su frecuencia cardíaca y dice, espera, al 97% voy a aguantar. A lo mejor lo hace en el inicio de la competición, pero el deportista de más nivel es capaz de interpretar esas sensaciones mucho mejor que las máquinas de las que estamos hablando, infinitamente mejor. Es decir, la necesidad de las pruebas de esfuerzo y pruebas de cualquier tipo se aleja conforme tu nivel es más alto. Tú le dices a tu deportista, ¿dónde está tu umbral 1? El 2, y tal, y te lo clavas. ¿Cómo no lo va a hacer si dedicas 7 horas todos los días a eso? Entonces, en el fondo, es una cuestión, es tiempo dependiente, pero es una cuestión de utilizar una metodología, la que quieras, la más precisa posible, y es muy reproducible, para aproximarte a la zona donde tú quieres entrenar. Y en esa zona, ningún entrenador te va a decir cuánto tiempo tienes que estar en fase 3
para lograr el máximo pico de forma si eres un corredor de maratón. Porque estoy seguro que si tú analizas a los entrenamientos de los 10 mejores corredores de maratón del mundo, que ningún entrenador te va a decir cuáles son. Eso no está en los papeles, ¿eh? Ninguno. A lo mejor cuando se retire hace un libro y te lo dice, pero no te va a decir. Solo faltaría que va a revelar sus pequeños misterios. Los entrenamientos no van a ser iguales. No hay una única forma de entrenar, eso no es cierto. Hay unas maneras de no entrenar. En términos coloquiales, de cagarla. Eso sí la hay. Pero dentro del contexto de respeto a estas fases de ritmos fisiológicos, a todo lo que queramos, los entrenadores se mueven con algunas oscilaciones. Y hay algunos que no usan fase 2, hay otros que sí la usan, y al final, ¿qué les separan? 30 segundos, ¿y eso qué es? O sea, es mucho para ganar la medalla o no, pero no es tanto desde el punto de vista fisiológico. O sea, yo creo que es bueno, lo más importante no es cómo lo mido, porque para eso ya tiene 2 estudios que te dicen qué medios son los más fiables, los más reproducibles. Bueno, pues este que estamos hablando es reproducible, fiable, y luego, si ya te quieres meter en adquisiciones, ya se alejan del entrenador. El entrenador queréis un valor de referencia. Ahí está, esa es la referencia. Y eso es lo que tiene que decir. ¿Qué significa eso? Ya sabes lo que significa, así que... Yo ahí, por ejemplo, lo que sí aplico cada vez más es que los test de laboratorio son interesantes, ¿vale? Yo creo que nuevamente cada vez recomendamos menos los test de laboratorio en el sentido de que para la aplicación práctica real, con saber que el sujeto está sano y que no tiene ningún problema, es suficiente con una prueba de esfuerzo, pues entonces el protocolo y tal. Pero luego después los test de campo, y los test de campo con un analizador de lactato pequeñito, son bastante útiles para el entrenador. ¿Vale? La asociación entre los test de campo específicos para ese atleta y ese margen, ¿vale?, que tenemos ahí de cuál es la respuesta fisiológica. O sea, que hacer, por ejemplo, un test de estado estable en una prueba de campo, a mí me representa, es mucho más informativo para el entrenador que de lo que puede representar. Para el fisiólogo, claro, la prueba de esfuerzo pues te puede dar mucha más información, pero que es menos aplicable desde el punto de vista práctico. Entonces ahí yo os aliento a que hagáis vuestros propios test, siempre que garanticéis un poco la fiabilidad de vuestros resultados, se puede aplicar, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, tendréis que El lactato es, con diferencia, la variable fisiológica más útil. Con diferencia. Y ya te digo, no nos metamos en que dónde estoy midiendo el lactato. En el capilar del pulpejo del dedo. Fíjate, desde que se ha producido en el vasto externo hasta que llega aquí. Pero no me tengo que meter en eso. ¿Por qué? Porque ya ha habido investigadores que han demostrado que existe correlación. ¿Es lo mismo? No. Esta concentración del pulpejo del dedo medida es la misma que esta. No, el músculo no es igual. Pero si hay correlación, a mí como entrenador me vale. ¿Por qué? Porque veo que es reproducible. Entonces yo creo que a muchos niveles, por la sencillez de utilización con una metodología que tú puedas establecer para siempre hacerlo igual, el lactato te da un valor brutal, muy grande, porque en el fondo lo que te estoy informando, oscilaciones, es cuánta intensidad estás haciendo, y eso es sobre todo es muy visual verlo. O sea, más que el lactato, más que los umbrales, yo te diría que es más importante la curva entera del lactato. Eso sí que es importante. Independientemente de dónde haya el primero o segundo umbral, la curva, eso es una información muy fiable. Muy fiable. Siempre que la hagas igual. Da igual que la hagas en una pista de cuidado con lluvia, viento, tal, pero en un laboratorio es muy fiable porque reproduces exactamente lo mismo y te alejas de dónde están los umbrales. No quieres saber dónde está, quieres saber que esa curva se desplaza hacia la derecha. Y siempre que eso ocurra, tu deportista está mejorando en su conjunto resistencia aeróbica. Bueno, tenemos más preguntas por ahí y otra por allí. Nunca he tenido muy claro lo que pasa. Si yo, por ejemplo, tengo la velocidad aeróbica máxima de un deportista y le pongo a correr a esa velocidad hasta que claudique, ahí, ¿cómo viene la producción de energía? Si eso, imaginaros que es un 800 o lo que sea. ¿Qué está pasando ahí? Y bueno, factor limitante ya lo estáis hablando, que se vuelve todo ese ambiente inestable. Está pasando que estás produciendo todos los ATP posibles con todas tus rutas metabólicas, generando la máxima tensión y reclutamiento de todas tus unidades motoras y fibras musculares. Todo. La producción de energía, la mayor parte viene de la vía aeróbica. Claro. Sí. Sí, claro, sin duda. O sea, el test de Wingate, que es el más representativo, te dibuja muy bien
¿qué tipo de trabajo tú tienes que hacer para que el protagonista sea la glucólisis anaeróbica? Es ese, 30 segundos all out. O sea, la diferencia entre hacer 30 segundos all out y hacer 30 segundos intensos es radicalmente, es otro mundo. Entonces la gente que dice, hago 30 segundos de máxima intensidad y hago, ¿cuántos? 10 de 30 segundos con 10... Esto no es máximo. No estás haciendo Está claro. eso, estás haciendo otra cosa. Eso como la aplicación de todo el mundo hace HIIT, pues no, solo hacen HIIT solo los más entrenados. El resto no hace. Entonces, en ese punto que llevas, en el que expresas tu máximo consumo de oxígeno, estás expresando tu máximo potencial aeróbico. Entonces, todas tus rutas aeróbicas ayudadas por todas las glucolíticas, por supuesto que sí, claro, hay que sumar todo, consigues el máximo nivel de energía para ese tiempo poderlo sostener. Cuando ya has pasado ese máximo consumo de oxígeno, todavía tienes esa última parte de... Pues conforme más te metas por encima de la velocidad aeróbica máxima, por encima, más implicarás a la glucólisis y más te vas a fatigar y más vas a enrarecer y más cerca va a venir la fatiga. O sea, la diferencia entre estar al 100% de tu BAM y estar al 130 es que al 130 vas a durar mucho menos. Porque tu consumo, o sea, todas esas causas de fatiga de las que nos hemos referido van a aflorar mucho antes. Entonces, tu músculo finalmente no va a poder generar... Cuando nosotros explicamos la fatiga en clase, yo les digo una cosa curiosa, y es que la fatiga puede estar, o sea, en cualquier espectro de ejercicio, en cualquiera, si el ejercicio es máximo, hasta la extenuación, va a haber una causa de fatiga, ¿vale? Que puede estar desde la neurona hasta la fibra, pero está claro que está dentro de nuestro cuerpo. Es decir, que los motivos internos están ahí. Entonces, hay un motivo de fatiga. Lo que ocurre es que, nuevamente, la desconocemos. Entonces, hay un espectro tan grande de motivos de fatiga que lo que quiere hacer, si queremos entrenar bien al deportista o conocerlo o acercarnos a él, no significa que no exista el motivo de fatiga, significa que no tenemos las herramientas para saber cuál de ellos es. Pero desde luego, si hay motivos muy heterogéneos de fatiga, no cabe duda de que la fatiga, el motivo en un ejercicio en concreto es la que acontece primero. ¿Entendéis lo que digo? Es decir, si tengo 10 motivos de fatiga, en este ejercicio en concreto, el que acontece puede ser uno o dos motivos que acontecen a la vez. La falta de glucógeno, una saturación de acetilcolina en la membrana presináptica, cualquiera de ellos que son motivos de fatiga. ¿Cuál acontece primero? Pues depende del tipo de ejercicio. Tendrá una circunstancia u otra o varias. Y es muy importante, porque fijaros, un ejemplo. Si tú haces un ejercicio de fuerza, que da igual, podría ser de otro tipo de actividad, ¿eh? Y tú has decidido controlar la velocidad. Si decides controlar la velocidad para expresar potencia máxima en cada uno de los movimientos que vas a hacer en un press de banca, ¿vale? Que esto es otra historia. Pero bueno, ahora si queréis. Tú haces tu press de banca, Claro, yo creo que el entrenador debe haber pensado cuántas quiere hacer. ¿O no? Que sí. Cuando vas a hacer trabajo de potencia, no sé si tan sí, Pedro, porque yo he preguntado mucho, es decir, yo voy a hacer trabajo de potencia. Es decir, mido y ya sé que mi potencia esté asociada en este movimiento con 20 kilos, ya está, la tengo. Y además no quiero ni descenso, quiero mantener en todos los movimientos que vaya a hacer, quiero mantener mi máxima potencia. Bueno, hasta ahí todo perfecto. ¿Cuántos movimientos quieres hacer? ¿Cuántos planificas que vas a hacer? Normalmente nosotros recomendamos el máximo número de repeticiones que entren dentro del 90% de la potencia máxima. Recomendamos. Eso suele estar entre 3 y 6 repeticiones aproximadamente. Ya, pero ¿cuántos en total quieres hacer? Pues depende de la pérdida de velocidad que quieras tener. Si yo de tiempo me puedo tirar haciendo 60. ¿Cuántos? No. Sí, o sea, quiero decir, cuando tú haces un hit, el entrenador dice, yo voy a hacer 7. O sea, yo ya planifico de antemano. Voy a hacer 7 al 100% de la BAM, con 3 minutos el intervalo y 3 minutos de recuperación, la intensidad umbral de recuperación. Lo tengo. Sí. Y lo aplico. Ahora voy a hacer potencia. Entonces digo, no sé lo que va a pasar ahora por el medio. Eso ya lo veremos luego. Lo que pregunta es, ¿cuántas repeticiones a máxima velocidad tengo planificado que mi atleta haga? ¿Cuántas? ¿Cómo que no puedes planificarlo? ¿Eso quién lo ha dicho? ¿Quién ha dicho que no puedes? No, porque la pérdida va en función de la recuperación que vayas a hacer, que es de lo que no estoy hablando ahora.
Pero dice Pero yo- intraserie, la pérdida intraserie, porque la potencia... No, la pérdida intraserie será generada por la recuperación que tú hagas. Espera. Sí, claro. Pero tú tienes que planificar, o sea, es un estímulo. Yo creo que no se puede dejar abierto, habitualmente se deja abierto. Pero yo creo que igual que se hace en otro, tú tienes que decir, a ver, para la adaptación que yo quiero conseguir, Sí. yo te necesito hacer que tú hagas 30. 30. ¿Y por qué 30 y no 40? Porque yo, si te hago 40, te caes al otro lado, o sea, no vas a poderte adaptar. Entonces, y si te hago 20, todavía te queda un margen. Entonces, como entrenador, como conocedor de la fuerza, como conocedor de la potencia y de su entrenamiento, de antemano yo pongo en mi nota que tú vas a trabajar máxima potencia, 20 kilos, y vas a hacer, porque considero que es lo idóneo para ti, 30 repeticiones. ¿Cierto? Yo 30 no hago nunca. Bueno, a ver, 30, O sea, 12. Estar refiriendo al entrenamiento en total. O sea, no a una serie. Repeticiones. repeticiones de una misma serie. No, repeticiones. Ah, total de la sesión. El total de la sesión. Vale, ahí es donde, ahí es donde estaba el medio. El total de la sesión. Bien, bien. Yo es que intuíamos que era No, intraserie. no, pero es que no en sola el total serie. de la sesión, a ver, no sé si se... Porque el total de la sesión lo que hace, en cierta manera, solo en cierta manera, afecta a la recuperación que tú vayas a hacer. Entonces la pregunta que os iba a hacer es, si tú haces 6, vas a hacer más, pero bueno, 6 máxima potencia, sin perder nada, o sea, haces un menos 10%, o sea, casi nada. Pum, 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 6, y la 7 no la haces, puedes no hacerla o puedes intentar hacerla, vale, la voy a hacer hasta que no pueda, pum, ya paro, he hecho 6, ¿no? Hago la siguiente, y en vez de 6, hago 4. ¿Por qué he hecho 4 y no 6? Ya, eso es lo que ha ocurrido, pero ¿qué causa de fatiga, qué me ha causado fatiga para no hacer 6? ¿Qué causa fisiológica es la que me ha causado, fundamental, la principal, que me ha llevado a no poder hacer potencia, 6 repeticiones y me quedan 4? ¿Cuál es? No. La recuperación de la fosfocreatina. Y la recuperación de fosfocreatina está medida que dura entre 2 y 4 minutos. Por eso es muy difícil que tú hagas potencia con recuperaciones menores de 2 minutos. Si tú metes potencia, incluso haciéndola, por debajo de 2 minutos, tu lactato se dispara. Pero si tú haces potencia respetando el tiempo de recuperación de la fosfocreatina, tú vas a mantener tus series y el lactato no se dispara. ¿Ves la diferencia? El conocimiento de la causa de fatiga primaria es lo que modifica tu recuperación. Y hay sujetos, los más fuertes y probablemente los más aeróbicos, que recuperan antes, y hay otros que recuperan después. Por eso la recuperación yo no la puedo planificar antes de aplicar el programa. Yo primero tengo que aplicar las 30 repeticiones. Yo quiero hacer 30, pero no las puedes hacer seguidas. Entonces necesito hacer intervalos, pero si yo pudiera las haría seguidas mejor. Esa pregunta es importante. Si yo pudiera hacer 30, hacía 30 y se acabó. Sí, ¿no? Lo que pasa es que como no puedo, es como el HIIT, como no puedo, pues intento... Entonces, por concepto, la recuperación tiene que ser lo más corta posible, para que tú acumules lo que tú quieras acumular, máxima potencia. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya lo he planificado, y voy a empezar con 2, porque yo empezaría por 2. Pero si tú con 2 aguantas bien, tengo que saber cuál es tu tiempo mínimo para el cual tú soportes 6 repeticiones durante 6 por 5, 30, las 30 que quiero hacer. Tú tienes que llegar a la última haciendo la sexta con potencia. Y entonces has cumplido, has hecho 30, que es lo que yo quería, ¿me entiendes? Entonces para eso tienes que controlar la recuperación. Y probablemente la recuperación entre la primera, la segunda, tercera y cuarta no sea la misma. Quiero decir, es tan complejo el controlar la recuperación. Todo esto no va tanto para recuperación que también, sino por... ¿Veis? Ya has identificado por qué yo no tiro en potencia. No tiro en potencia por la fosfocreatina. También por la oxígeno de la mioglobina, pero no es un problema glucolítico. Esto no es un problema glucolítico, eso es un problema de fosfocreatina, de fosfágenos, básicamente, ¿no? Entonces, esos fosfágenos tienes que recuperar. En cuanto no los tengas, tú pierdes. Otro aspecto que me llama la atención siempre es por qué la recuperación entre series de potencia no se hace activa. ¿Por qué no se hace activa? Si todas las recuperaciones activas suelen ser aceleradas, ¿por qué si estás con 20 no sigues con 2?
Yo no he visto ningún Manual que no... manual que se haga recuperación activa, sino que el sujeto en cuestión lo hace. No digo que haya que hacerlo, digo que se podría explorar eso, ¿no? Sí, que se podría ver si se acelera la Si recuperación. acceder a la recuperación, a lo mejor en vez de 2 minutos estás 1:30 y luego vuelves otra vez. Pero yo lo que veo a nivel práctico es que todo el mundo descanso. Cuando sabemos que en general la recuperación, incluida la recuperación del oxígeno de la hemoglobina y de los fosfágenos, que es lo que te dura esos pocos segundos, es mejor activamente. Quería decir esto para que veáis lo importante que es en cualquier ámbito identificar la causa más importante, si es que puedes, de fatiga, porque en el fondo te está dando un dato fundamental, y es que a nivel experimental sabes que 2 minutos es casi lo mínimo, que habrá sujetos que hagan 1, pues porque son privilegiados, pero eso no cuenta. Entonces, que está entre 2 y 4. Entonces, los experimentos son interesantes porque ves que como te metas en uno, invariablemente el lactato se dispara. Entonces, una manera de saber, a propósito del lactato, que tú estás haciendo potencia y no te estás metiendo en la parte más glucolítica, es medir lactato después de cada serie. También, pero bueno. Lo que pasa es que en fuerza es más chungo, porque... Sí, o sea, para medir la velocidad, la potencia es más suficiente. sencillo. Te había comentado 2 minutos como mínimo, pero de recuperación, pero eso es generalizar en exceso y a lo mejor caer en equivocarse, ¿no? Porque si yo Para empezar, ejecuto, para empezar. Yo lo único que te digo es que tú tienes que... el caso hipotético, cogemos una serie y yo ejecuto 6 repeticiones de 12 posibles con una misma carga. A lo mejor eso puede valer, pero si yo estoy ejecutando 1 o 2 repeticiones con 12 posibles, mis depósitos de fosfocreatina no los llego a consumir, entonces... O sea, claro, pero estás haciendo un regate al entrenamiento, si no se entrena. Bueno, Claro, quiero decir, clúster, pero si hemos quedado, yo no digo que sea así, ¿eh? Yo digo que si hemos convenido, si no hemos convenido, pues ya me cambio. Que tú vas a poder hacerlas, que tú vas a intentar agrupar al máximo tus repeticiones a máxima potencia. No sé si es de recibo decir, pues de las 7 que puedo hacer, hago 2. Y entonces descanso 2 minutos. Puede que también, ¿eh? A lo mejor hago 2. O sea, quiero decir, yo creo que no hay un método de entrenamiento. A lo mejor hago 2 y descanso 10 segundos. Pues a lo mejor es igual de bueno. Quiero decir, en el fondo, lo que tú quieres que tu deportista es que haga 30. Porque tú has considerado que 30 es el estímulo ideal. Si eso lo consigues en 6 minutos, haciendo de 2 en 2 y descansando 10 segundos o descansando 2 minutos, probablemente tengas razón. Lo consigues igualmente. Entonces, no creo que haya nadie que te pueda rebatir ese planteamiento, excepto que tú cuando lo experimentes veas que la ganancia de potencia es menor. Entonces, los experimentos que tienen sus limitaciones, porque están hechos con gente todo esto, pero claro, los metaanálisis te dan una horquilla. O sea, el metaanálisis es donde hay que fijarse, eso te dan una tendencia. Entonces, si te dicen que la mayor parte de ellos, de los estudios que podemos consultar y tal, te dicen que 2 minutos es el tiempo de partida para series de potencia, pues no quiere decir que sea la ley, pero hombre,